Sin lugar a dudas, con los gobiernos de la llamada Primavera Democrática, conformados por Juan José Arévalo y Jacobo Arbenz Guzmán, nuestro país tuvo un gran avance, especialmente en materia educativa que hasta nuestros días es palpable. Sin embargo, con la llegada del conflicto armado interno, se fueron mermando muchas situaciones. Los gobiernos de la década eran de corte militar, por lo que se preocuparon por dotar recursos al ejército y velar por los privilegios de las élites del país y reprimir a la población. Entrevistamos a diferentes personas que bajo su perspectiva nos contaron cómo era la educación en ese tiempo. Me tocó desempeñarme como maestro durante estos años en una aldeíta de la aldea de La Paz, del municipio de Génova, Costa Cuca. Pero en ese entonces la educación realmente estaba desarrollándose, pero de una forma muy lenta. Es decir, que en las escuelas rurales no se impartía la primaria completa. Había también, se desempeñaba uno, dos o tres maestros. Entonces, a través de los años, a través del entusiasmo del maestro, de ese deseo de superar con el sistema educativo, se fueron creando los grados restantes, cuarto, quinto y sexto, hasta completar la primaria. Se fueron creando también nuevas plazas para maestros y las comunidades rurales apoyaban a su maestro. En ese entonces la preparación era muy estricta. Los docentes, sí, ellos siempre toleraban, pues, como les digo, en ese tiempo era muy exigente la preparación y los maestros, pues, eran muy buenos en ese entonces, porque nos enseñaban muy bien y de calidad. Aquí en San Rafael, pues en ese entonces no, la primaria, pues primero, sexto, sí, luego básico, primero, segundo, tercero básico, pues sí, había oportunidad, pero ya cuando los jóvenes sacaban la carrera, sacaban tercero básico, pues teníamos que viajar, porque en ese entonces no teníamos esa oportunidad aquí en San Rafael para poder seguir estudiando. Los que querían estudiaban, los que más pobres que había aquí, y ahí los que tenían las facilidades no quisieron. No recuerdo únicamente al inicio, al limbo, que eran las dos instituciones que existían, Siempre ha existido la posibilidad de estudiar una carrera de diversificado para todos. Pero como lo repetí anteriormente, era un poquito más enfocado a los hombres, ¿verdad? De hecho, te ibas a un instituto acá donde yo estudié mi básico. En ese instituto las carreras eran más que todo soldadura, electricidad, carpintería. Y estas carreras, pues, ¿quién iba a querer estudiar de mujer? Bueno, las mujeres no era, para los hombres sí. Entonces luego era
si el porcentaje en el nivel básico era menor para las niñas, en el diversificado se minimizaba, pues ya las mujeres también estaban en una edad donde ya se podían casar, 17, 18 años, entonces siempre existió esa posibilidad, pero era menor, tal vez yo calculo un 25, 30%, ¿verdad? Sí, hablando de establecimientos privados, sí existían. Por ejemplo, uno de los establecimientos privados antiguos, que de hecho ahí estudió mi madre, era un colegio que se llamaba Jesús de la Buena Esperanza. Ese colegio estuvo ubicado ahí por el Benito Juárez, ahí por la iglesia San Nicolás, y ahí estaba Jesús de la Buena Esperanza. De hecho ese colegio desaparece, pero de ahí empiezan a surgir como el Colegio San Juan Bosco, como el Colegio Liceo Guatemala, o sea, y empiezan a surgir este tipo de colegios, ¿verdad? Colegios que a la larga, la Rodolfo Robles era otro, pero eran inaccesibles al caso de, ¿verdad? Entonces, de hecho, a mí, que ese colegio cobraba como 35 al mes, pues ni tenían esos 35 para estudiar en un privado, ¿verdad? Entonces, sí existían, ya empezaron sus auges, pero era para la gente muy especial, muy adinerada. ¿Existían en ese tiempo establecimientos privados en su municipio? No. Realmente no recuerdo que los papás estuvieran involucrados en la educación. Los papás solamente llegaban por recibir notas o por ir a ver el rendimiento de sus hijos. La función que yo tuve fue de primer vocal, tesorera y tesorera, primer vocal y por último de secretaria del comité de educación. De lo que recuerdo, sí, porque había libros que venían del gobierno, teníamos libros de algunas materias, pero específicamente más en primaria, no recuerdo de básico. De básico sí se compraban algunos libros, pero no se compraban muchos. No, en ese entonces no, solo existía básico nada más y era un instituto nacional, un instituto privado que se llamaba Teodoro Rebach, de acá de Santa Fe de la Cuesta, que era el que existía porque ya para una carrera pues teníamos que viajar a Malacatán o irnos a San Marcos para así seguir una carrera diversificada. El problema de esa década del 71 para el 80 empezaron también a surgir, digamos, el ciclo diversificado en algunos establecimientos educativos oficiales, pero casi por lo regular se daba en las cabeceras departamentales. Y en las cabeceras municipales, pues, era difícil que consiguiéramos un colegio o un establecimiento educativo donde ya se impartiera el diversificado, era difícil. Entonces, lo que sucedió es de que los colegios le han dado mucho avance a la educación guatemalteca, pues. Los colegios han contribuido bastante. Y lo lamentable también es que el Estado, el gobierno, no ha querido de alguna manera ayudar a los colegios como debería de hacerse, por el hecho que ellos han contribuido en los lugares más remotos de ir haciendo bastante, incrementando los niveles educativos para que se siga superando pues, la juventud en el estudio. Durante esta década la educación tuvo un avance con la aparición de los institutos por cooperativa y la fundación de colegios, especialmente en las cabeceras departamentales y municipios grandes. Sin embargo, el sistema educativo se vio afectado con el terremoto de 1976, que dejó destrucción a su paso. El Estado aún tiene asignaturas pendientes con la población en áreas de cobertura, infraestructura
tecnología, docentes suficientes, apertura de becas, del arte y muchas áreas más. Es evidente de que solo con educación de calidad, Guatemala transformará para bien.